ningún bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. Cuando Dios libera al pueblo de sus cadenas, quita la amargura y toda pena, nos llena de alegría y nos ponemos a cantar. Cuando Dios levanta el alma de la miseria y se acuerda del que en él espera, desborda la alegría y nos ponemos a danzar. Cuando Dios pone su mano sobre mi casa y nos cubre a todos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios y saludamos también, por supuesto, a los que nos estén viendo y escuchando a través de las redes sociales. El Señor los bendiga con una palabra que abrace sus corazones, que los aliente, que los afirme, que pueda llevarlos a más, porque esa es la virtud que tiene el Señor. Dice la Escritura que mientras nosotros prediquemos su palabra, Él nos va a asistir con señales, con prodigios y con milagros, en el nombre de Jesús. Así que siempre tenga la expectativa de que el Señor, por medio de la palabra que es impartida, que es lanzada, que dice que nunca vuelve vacía, cumple a cabalidad todo lo que el Señor planifica por medio de la Escritura, y dice que a su tiempo Él da fruto al 30, al 60 y aún al 100 por uno. Por eso nosotros hoy abrimos nuestro corazón para recibir al Señor por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, siendo abrazados por su presencia, pero creyendo que cuando la palabra del Señor es predicada, nosotros somos asistidos conforme la necesidad que tengamos. Amén. Él hoy nos va a sanar, Él hoy nos va a liberar y Él hoy nuevamente va a establecer la salvación que viene por medio de Cristo. Y bendito sea el Señor. El título del mensaje para este día le he puesto la evolución de un servidor. Yo digo amén porque necesitamos alcanzar la estatura de mayores. Nosotros tenemos que crecer, a eso fuimos llamados. Dice la Escritura que por medio de los ministros y por medio de los ministerios, conforme Efesios capítulo 4, que Él instituyó 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Nosotros estamos siendo edificados para que podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, que podamos crecer. La Biblia también enseña que estamos en un proceso no solo de perfeccionamiento, sino de aumento. El Señor quiere hacernos crecer, avanzar, que evolucionemos, y si eso no acontece, nosotros no nos quedamos en una meseta, nosotros vamos descendiendo. Por eso, en esto de evolucionar, también tenemos que estar atentos para no involucionar. Por eso, cada vez que oímos su palabra, nosotros crecemos. Amén. Y un servidor que no está limitado a una tarea o a una actividad, sino que un servidor en el orden espiritual es eso que venimos aprendiendo, en donde, por ejemplo, entendemos que cuando servimos a Dios, estamos complementando la adoración que le tenemos a Él. Porque dice la Escritura que solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Entonces, un servidor en el orden espiritual tiene que estar preparado para que esa adoración también suba. Tenemos que ser perfeccionados en nuestra adoración. Tenemos que crecer, tenemos que ir avanzando, y para eso necesitamos convertirnos en buenos servidores, como hombres, como mujeres, como familias, de forma personal, de forma ministerial.
en todos los órdenes, en nuestro llamamiento. Por eso cada vez que nosotros vamos dando un paso más en este camino tan hermoso, tenemos que entender que lo hacemos como servidores de Cristo. Amén. Y eso nos alinea siempre al Señor, porque estaremos teniendo la certeza absoluta de a quién servimos y de a quién adoramos. A quién adoramos y a quién servimos. Porque es un complemento y todo lo que viene a complementar viene a hacerlo mejor. O sea que nuestra adoración será mejor si servimos y si servimos con todo nuestro corazón. Amén. El Señor nos enseña que en el reino de los cielos el mayor es el que más sirve. Entonces, si queremos crecer, es más, si estamos entendiendo que estamos creciendo, lo que tenemos que aprender a mirar es cómo se lleva adelante nuestra vida como un servidor de Cristo. Y eso es en todos los órdenes de nuestra vida. Ya no es simplemente lo que podemos llevar adelante en la iglesia, en la congregación, en el ministerio. Eso es extraordinario, eso es algo maravilloso. Les aliento a que puedan formar parte de la mies del Señor, porque es algo maravilloso realmente. No hay nada mejor que poder servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hay muchos ministros y pseudoministros, no solo en el área espiritual, sino también en el área natural. Pero qué maravilloso, por lo menos para mí, es entender, no porque me ufane de eso, no porque me la crea, no porque entienda de que yo soy alguien mayor en el sentido de querer agrandarme o lo que tenga que ver con esas cuestiones, sino que a mí me alienta, a mí realmente me llena de gozo poder entender en el orden espiritual, claro, con el compromiso que eso conlleva poder ser ministro del Señor. Y eso es maravilloso delante de aquel a quien yo sirvo. Y eso es lo que quiero trasladar en todos estos mensajes que el Señor ha puesto para que pueda predicar, para que pueda enseñar y que alcance los lugares en nuestro corazón que necesitan ser asistidos para nosotros estar firmes para siempre en Cristo. Y llamativamente, ser un servidor en el orden espiritual va más allá, insisto, de una actividad, sino que nosotros somos servidores del Señor siempre. Amén. Y también aprendimos que para que eso acontezca tiene que haber una disposición en nuestro corazón. De eso hablábamos en estos días, estar dispuestos a servir siempre. No cuando las cosas están bien, no cuando las cosas están mal, no cuando las cosas están más o menos, siempre. Porque nosotros, si no lo tenemos en cuenta, nos estaríamos quitando ese manto, que es un traslado en el orden espiritual. Dice que Cristo se despojó de un manto de gloria y se puso un manto de siervo, hecho semejante a los hombres. No que está a la misma altura, Él está por encima de todos. Él es el primero, pero también es el último. Y nosotros lo entendemos, pero lo que la Escritura nos hace ver es que ese manto que dice que está entre nosotros viene a cubrirnos y a hacernos entender que tenemos que permanecer con ese manto puesto para entonces ser exaltados por el Señor. Ese manto de servicio implica humillación para que a su tiempo el Señor nos levante. Amén. Y necesitamos evolucionar. Y parte de esa evolución tiene que ver con la disposición de corazón. Qué bueno lo que proclamamos en estos días diciendo que yo y mi casa serviremos al Señor. Eso nos posiciona a todos. Eso nos hace ver de que como adultos tenemos que trasladar esa verdad a nuestras generaciones y que todos, ante cualquier opción que se pueda presentar, podamos decir, lejos esté de nosotros servir a otros dioses, porque Jehová el Señor es nuestro Dios. Esa es nuestra realidad y esa es la realidad de nuestras familias, pero no podemos estancarnos, no podemos quedarnos, necesitamos seguir
creciendo en ese orden. Amén. Y la Biblia deja parámetros y principios para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Y vamos a leer a modo de introducción en el libro de Mateo, en el capítulo 25, a partir del verso 14. Vamos a buscarlo tranquilos. Vamos a poner todos nuestros sentidos activos para poder recibir la palabra de Dios. Evangelio de Jesucristo según Mateo. Si lo encontró, me dice amén. Leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó ¿a quiénes? A sus siervos. Miren qué interesante. Y les entregó sus bienes. ¿A quiénes le entrega el Señor sus bienes? A sus siervos. Entonces, esa responsabilidad, ese compromiso, ese privilegio es dado a los siervos. Nosotros somos siervos del Señor, porque Él dice que estábamos en tierra de servidumbre bajo otros cielos, pero nos rescató para que nosotros podamos ser esclavos y siervos de un Dios vivo. Amén. Entonces luego viene y dice que en esa condición que necesita evolucionar, que necesita asumir un compromiso mayor, se concede bienes. Eso habla de cuidados. Hay un cuidado que el Señor traslada a sus siervos. Por eso nosotros necesitamos evolucionar. Yo quiero ser siervo del Señor y quiero que esta iglesia sea una iglesia de siervos de Cristo. Y quiero que las familias que formamos parte de la iglesia podamos ser siervos, hechos y derechos, con todo lo que eso implica. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. No le dio a todos lo mismo ni la misma responsabilidad. Lo hizo conforme a su... El Señor es perfecto, mis amados. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo
donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es palabra de Dios. Claramente el Señor quiere que evolucionemos como servidores y que tengamos en cuenta algunas cuestiones que son muy, pero muy importantes. Por ejemplo, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, cada uno conforme su capacidad hicieron lo que tenían que hacer. Proclamamos en estos días y creemos en su palabra que nosotros queremos ser de los servidores que cuando Él venga nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer. Y cuando no estamos ociosos y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos evolucionando, estamos haciendo crecer la obra de Dios en su plenitud. La obra de Dios en mi vida, la obra de Dios en mi familia, la obra de Dios en mis generaciones, la obra de Dios en la congregación de los santos, la obra de Dios en el ministerio, la obra de Dios conforme el llamamiento de forma personal, familiar o congregacional que tengamos. En fin, fuimos llamados a crecer, a evolucionar, a entender que Dios continuamente está haciendo algo y que nosotros, si permanecemos en Él, siempre vamos a tener algo para hacer. Eso no nos va a permitir estar ociosos y mucho menos entibiarnos o enfriarnos. Por eso la importancia de multiplicar. Miren qué interesante que Jesús utiliza la palabra negocio en muchas ocasiones. Por ejemplo, con respecto a poder estar en presencia del Señor, en la casa de Dios, llevando adelante su obra. Él dijo que en los negocios de su Padre le era necesario estar. Qué importante es que nosotros como papás podamos bregar para que nuestros hijos estén en los negocios del Señor. Quitando y disipando toda confusión para que puedan entender que en el Señor están las mayores riquezas y que también se nos concede bienes. Miren qué interesante que el Señor todo lo que tiene lo pone a nuestro cuidado. Lo que nos está diciendo también es que todo lo que es del Señor también es nuestro. Es más, la Biblia dice que si tenemos a Cristo, lo tenemos. Eso viene justamente a ministrar nuestra alma de una forma profunda para que entendamos que no hay mayor bien que tener al Señor y que llevar adelante su obra como fieles servidores. Porque cuando nosotros multiplicamos en el orden espiritual lo concerniente al Señor, lo que viene para nuestras vidas siempre es gozo. Él nos dice, bien, hiciste de forma correcta, siervo fiel, poco se te ha dado, sobre mucho se te va a poner. Le diste realmente importancia a lo que se te concedió. Y llamativamente, no lo sé por qué, quizás tengo algunas deducciones, pero Él nos pone en una situación en donde nosotros con poco podemos hacer mucho. De hecho, dice que si tuviésemos fe así, ¿tuvo alguna vez en sus manos una semilla de mostaza? Casi que no se puede agarrar de tan pequeña que es. Pero dice que si nosotros tuviésemos fe como ese grano de mostaza, podríamos decirle a un monte que se mueva y ciertamente ese monte se trasladaría de un lugar a otro. Nos está diciendo que independientemente de cómo nosotros veamos diferentes circunstancias, sean buenas o sean malas, comúnmente en situaciones que nos acontecen de forma adversa,
Vemos la situación como irreparable o como inalcanzable o como que no se va a solucionar. Pero bendito sea el Señor que con la fe que Él nos ha trasladado y con lo que nosotros creemos y con lo que hemos recibido claramente alcanza para nosotros mover esa situación de lado y que se establezca el Señor en nuestras vidas y que sea multiplicado para bien. Entonces Él viene y dice, hay algo que yo te he dado. ¿Qué vas a hacer con eso? Y todos en este lugar, porque Él dice que nos ha considerado siervos, aún de forma profética, y nos ha dado cosas con las cuales nosotros tenemos que negociar y tenemos que multiplicar y tenemos que hacerlas crecer y avanzar. Y es una tarea de todos, y es una tarea que encierra a todos. Si mi vida espiritual crece, claramente afecta de forma positiva a los míos. Si la iglesia, cuando digo la iglesia hablo de los integrantes, por ejemplo, de una congregación, crecen, lo que crece es el reino, y lo que avanza y lo que evoluciona es justamente el servicio en el orden espiritual que se le concedió al Señor, porque Él nos dio bienes para que podamos multiplicarlos, para que podamos cuidarlos, para que su obra crezca, para que no estemos estancados ni ociosos. Es algo interesante y es algo que continuamente necesitamos reflexionar y salirnos de esos lugares y preguntarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo con lo que se me concedió? Y cada uno de nosotros tendremos que mirar nuestra vida y disponernos, ya no solo de palabra, sino de hecho, a evolucionar. E insisto, ya no encierra simplemente una actividad ministerial. Eso va a ser una consecuencia de que yo hice crecer en mi vida, en mi familia, con mis hijos, lo que el Señor me dio. Y claramente hace una contraposición y la Biblia nos enseña que el crecimiento debe darse de forma espiritual. No puede darse en el orden natural ni en el orden terrenal. Pero llamativamente, aquel que se le dio un talento, lo que hizo fue esconderlo. ¿En dónde? En la tierra. Lo puso a merced del sistema. Lo puso a merced de lo terrenal. Lo puso a merced de lo secular. Se escondió y eso no lo recibió de lo terrenal, lo recibió de lo celestial, para que se lleve una obra espiritual. Entonces, todos los que estamos en este lugar tenemos dones de parte del Señor, que hay que entregárselos ¿a quién? Al Señor, con todo lo que eso implica. Entonces voy a estar creciendo. No puedo guardarlo. De hecho, cuando el Señor se presente, miren qué interesante, no hay manera de poner excusas. Hoy el Señor está entre nosotros. ¿Qué excusas vamos a poner? Podría haber dicho un montón de cosas, pero planteó una verdad, aunque fue errada, porque el Señor así lo identificó. No pudo escapar de tener que decir una verdad, porque si el Señor se presenta, es el mejor momento para que si las cosas no están bien, nosotros arreglarlas. Porque podemos poner excusas delante de los hombres, pero difícilmente podamos poner excusas delante del Señor. Tuve miedo.
Lo escondí. No hice nada. Conociendo cómo es el Señor, porque Él dice cómo es el Señor. Él, a ver, vamos a buscarlo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. Fíjense que no dice te conozco, te conocía. Que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. En definitiva, no hizo nada. Y la Biblia dice que conocía al Señor, poniendo como un tiempo pasado, no presente, y el Señor, no teniendo en cuenta esa condición, le dio igualmente un talento. Yo le pido al Señor me ayude a que podamos comprender estas cosas. No importa la situación en la que estés, ese talento está ahí y tenés que hacer algo. Yo creo claramente que el Señor sabe nuestra condición. Si le conocemos, y acá voy a hacer un paso un poco más profundo, si le conocemos, si no le conocemos, si le estamos conociendo, pero la Biblia dice que Él le conocía, como que había dejado las cosas espirituales de lado o no le estaba dando la relevancia que realmente tiene. Aún así, el talento se lo dio. Le otorgó un bien para que pueda tener en las manos una herramienta para poder crecer y evolucionar. Y entonces nosotros, hoy, sea la situación en la que nos encontremos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque aún habiendo multiplicado hasta hoy, necesitamos seguir creciendo. Necesitamos que esos 10 se conviertan en 20, y esos 20 en 40, y esos 40 en 80, en el orden espiritual. Y claramente va a tener una incidencia en el orden natural, en todas las cosas. En todas las cosas. Si dejamos de predicar, van a dejar de creer. O mejor dicho, no van a tener la posibilidad de creer. Entonces la iglesia va a dejar de crecer. Pero si nosotros dejamos de anunciar, lo que claramente estamos haciendo es callando. Y los primeros que nos estamos envejeciendo somos nosotros. Y estamos dejando sin fuente a los nuestros, primero. Porque todo lo otro, bajo esta mirada, es simplemente una actividad. No nos engañemos a nosotros mismos. No, yo ando predicando por todo el mundo hasta el fin de la tierra. Pero si no hay una incidencia primera en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, difícilmente eso sea una realidad plena delante del Señor. Entonces son dos cuestiones a tener en cuenta. Que cuando nosotros anunciamos, predicamos, hay una fuente, hay ríos de aguas de vida que están funcionando y están funcionando bien. Y claramente la iglesia, aún de forma numérica, si quiere ponerlo así, va a crecer. Que no sería lo que más
nos importa por la cuestión de la iglesia llena, sino de una iglesia que sí esté llena, pero del Espíritu Santo, y de unción, y de fuerzas, y de ganas para poder ir y proclamar que hay un Cristo que vive y que salva vidas, y que transforma, y que cambia. Y esa es una tarea que se nos fue delegada a todos. Amén. Haz obra de evangelista, que no tiene que ver con hacer evangelismo. Miren qué interesante. Porque la Biblia menciona, abro un paréntesis y ahora sigo con esto, que hay 5 ministerios y dentro de esos 5 ministerios está el de evangelista. Y dice la Biblia que estos ministerios son para la edificación de la iglesia. O sea que la tarea principal del evangelista es ministrar a la iglesia. No estoy en contra ni de las campañas, ¿cómo voy a estar en contra de la predicación del evangelio? No estoy en contra de los eventos para poder ganar almas, como se ponen así por ahí en los graph. Me parece bien, me parece loable, pero miren qué interesante que el evangelista ministerial enseña a la iglesia. Porque la tarea de evangelizar al mundo la tenemos todos. Por eso yo ministro en el nombre del Señor que caiga esa unción evangelística para que cada uno de nosotros, sin esperar eventos, sin esperar ocasiones especiales, sin decir hoy, mañana y pasado van a ganar todos los días, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, predicándoles el evangelio, y aquel que crea que se bautice y será salvo. Miren qué interesante. Que nosotros hoy estamos recibiendo del Señor para poder ir y dar a conocer al Señor. Y entonces estaremos multiplicando ese talento, porque dice que los ministerios son dones, son domas, son regalos en forma de hombre que nos capacitan para ir y ganar a otros con esa unción. Es interesante poder saberlo. Dios bendiga a los hermanos que legítimamente van, se paran en cada lugar, predican el evangelio, tienen la disposición de hablar de Cristo. Eso es hermoso. Pero la iglesia necesita ser edificada para que cada uno, como embajadores de Cristo, tengamos la unción de ir aún persona a persona y ganarlos para el Señor. Porque si va en posición de evangelista, conforme los ministerios, lo que tiene que hacer es edificar a la iglesia. Porque el que es anunciado no conoce, necesita recibir al Señor y entonces es edificado. Pero la voz apostólica dice, cada uno, la iglesia de Cristo, ¿dónde está la iglesia de Cristo que es servidora del Señor y que se le ha concedido algo? Cada uno vaya y haga obra de evangelista. Todo lo otro está bien. Cada uno tendrá una forma, una manera, eso yo no lo voy a juzgar, pero creo en la palabra de Dios. Y creo también, con todo respeto, desde mi humilde lugar, que no necesitamos que venga un evangelista de no sé de dónde para ganar la región que se nos fue concedida a nosotros. No vamos a recibir al hermano tal que tiene la unción para... Sí, está bien.
y que Dios lo bendiga. Pero cada uno de nosotros tenemos al Señor, tenemos la unción del Santo para poder hablar como siervos de Cristo sobre una verdad que llegó a nuestro corazón. No hay nada que pueda mostrar mayor y mejor una verdad trasladada de aquel que la ha recibido. Yo recibí a Cristo, yo sé quién es Cristo, yo le conozco, yo sé que Él transforma las vidas. Por eso te predico de este Cristo. Y van a ver cómo los talentos comienzan a multiplicarse. Porque dice que damos y necesariamente necesitamos que el Señor nuevamente derrame de ese aceite. Y eso va a inundar toda la casa con un hermoso incienso. Si no lo hacemos, si lo que hemos recibido, miren, todos los que estamos en este lugar, todos, hemos recibido dones. Todos. La Biblia nos enseña que eso no puede dejarse en la tierra. No puede. Estaríamos haciendo mal. Yo lo hablo con todo respeto, lo he enseñado, lo he hablado de forma particular, por eso lo digo con libertad. Siempre, por ejemplo, enseñamos, instamos, preparamos a la iglesia, por ejemplo, en el área. Nosotros, gracias al Señor, tenemos un montón de maestras acá. Un montón. Y le hemos enseñado que no hay nada más maravilloso, porque la Biblia así lo manifiesta, de poder entregar ese don. Claramente está bien porque dice que lo tenemos que negociar. Y ahí es otra cuestión que para otra enseñanza seguramente la mencionaremos. Pero ¿cómo eso estaría hacia afuera y lo relegaríamos de hacerlo para la edificación de la iglesia? Y obviamente con un corazón hermoso, las hermanas lo entienden y de hecho lo llevan adelante. Y seguramente no hay nada más maravilloso. Es lindo porque es su profesión, es algo que el Señor les entregó. Poder hacerlo y desarrollarse de forma profesional está buenísimo. Pero qué lindo que es escucharlas cuando hablan y dicen, no hay nada más lindo que eso que yo tengo, entregárselo a la iglesia y edificar a mis hermanos más pequeños en Cristo y siendo formados como futuros ministros, porque siervos ya son, como futuros ministerios, porque la iglesia ya son. No es que van a ser la iglesia, van a ser los que van a conducir la iglesia de acá a un tiempo. Pero ya son la iglesia. Cuando entendemos ese espectro en el orden espiritual, nuestros dones lo queremos dar. Lo que el Señor nos dio, lo queremos dar, entregarlo. Y eso nos hace crecer, porque nos hace ser mayores. Eso es lo interesante. Porque si eso no ocurre, y di simplemente un ejemplo, en todo lo que nosotros tenemos, y mayormente tenemos a Cristo, no lo podemos esconder en la tierra, porque Él no es de esta tierra, ni nosotros tampoco, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hay moradas celestiales, somos de aquel lugar, estamos transicionando para que todos aquellos que todavía no se definieron por medio de la predicación del Evangelio puedan conocer y alcanzar salvación por medio del Señor. Así como lo hemos alcanzado nosotros. Amén. Por tanto, debías haber
dado mi dinero a los banqueros, haciendo una metáfora, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Parecería injusto en el orden natural, pero Dios no maneja los rangos que nosotros manejamos. Dios no es comunista, ni es popular, ni quiere ver lo que a nosotros nos parece. Claro, Él viene para bendecir a todos los que quieran acercarse a Él y recibir las riquezas en gloria. Pero acá dice que el que tenía uno y no hizo lo que tenía que hacer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se le saca. ¿Y se le da a quién? Es interesante, pero tenemos que oír con oídos circuncidados. Sí que nos estancamos, mis amados, cuando no trabajamos. Nos estancamos. Dios necesita seguir llevando adelante su obra. Y lo va a hacer. Conmigo o sinmigo, decía uno por ahí. Lo va a hacer. Yo quiero que lo haga conmigo. Yo quiero que lo haga con nosotros. Yo quiero que vengan y oramos para que el Señor envíe obreros. Pero por favor no te olvides de mí, yo ya estoy, Señor. No me saques de este lugar. Para eso hay que trabajar. Porque la Biblia dice que para recibir los frutos, el obrero tiene que trabajar primero. Y si queremos seguir llevando frutos, y si queremos seguir creciendo, y si queremos ser servidores genuinos, verdaderos, así como adoradores en espíritu y en verdad, tenemos que tener en cuenta estas cosas. No quedamos iguales si no estamos dispuestos a crecer. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, así será, el lloro y el crujir de dientes. El Señor hace mención a las tinieblas de afuera como la gran tribulación. Y nosotros estamos bregando y rogándole al Señor, orando para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Para eso hay una particularidad, una herramienta, una función en el orden espiritual que Dios nos está concediendo por medio de la palabra y de la revelación. No podemos quedarnos como estamos. Tenemos que seguir creciendo en la estatura de servidores. Porque de hecho hay una estatura. Siervo inútil. ¿Escuchó alguna vez esa expresión? Está en la Biblia, claramente. Y muchos, para tener una falsa humildad, no, yo soy un siervo inútil. Está bien, porque dice que si nosotros hacemos lo que se nos dice que tenemos que hacer, es la condición de un siervo inútil. Pero nosotros fuimos llamados a evolucionar. No me quiero quedar en un siervo inútil, quiero ser un siervo fiel. No, lo que hice es simplemente porque soy un siervo inútil. Está bien, pero la claridad de la Escritura dice que el siervo inútil es aquel que constantemente se le tiene que decir lo que tiene que hacer. Y lo hace, quizás. No tiene problema. Pero ahí entrarían un montón de cuestiones. Si constantemente se nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, sabiendo lo que tenemos que hacer, produce una inutilidad, hace decrecer.
hay cansancios en el orden espiritual, desgasta. Claro, para nosotros no creernos más de lo que somos, es importante tener ese parámetro. Hice lo que tenía que hacer. No te creas más, está bien, siervo inútil, dice. Pero yo no me quiero quedar en esa estatura. Yo quiero ser de los que se gozan por servir al Señor. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguir creciendo, sea cual fuese la situación, la condición, lo que se nos manda hacer, y nosotros lo hacemos fielmente, estamos en un estadio de gozo. Porque entonces vamos creciendo en el orden espiritual. Y llamativamente, quedarse en la posición de siervo inútil, porque así dice la Escritura, que a los de esa condición se los echa, es interesante. Pero qué bueno que estamos recibiendo la palabra de Dios, que nos insta a ser mejores, a ser mayores, a complementar nuestra adoración. Porque miren, Cristo no dice que nosotros no le adoramos. Cristo sabe que nosotros le adoramos, que le amamos, pero no podemos dejar de lado lo que Él dice: al Señor adorarás, pero solo a Él servirás. Complementar de forma continua nuestra posición de adoradores conforme el servicio en amor que le damos a nuestro Señor. Amén. ¿Cómo evolucionamos? Por medio de la obediencia. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Era hijo. ¿Cuántos hijos hay? Era hijo, claramente habla del Señor, pero dice que aprendió obediencia, y la aprendió por medio de padecer. Sufrir, dice otras versiones. Ser puesto a prueba en un montón de cosas. Entonces, somos hijos, somos servidores. Seguramente si yo preguntara, ¿cuántos hoy están sufriendo? Entonces, ¿a cuántos hoy le duele la panza? ¿A alguien hoy le duele la panza? Y sí, a algunos seguro que le pego. Más si comió chorizo a la pomarola ayer, hoy está destruido. Pero hablo en el orden espiritual. Hay padecimientos, mis hermanos. Seguramente cada uno de nosotros hay una situación que nos aqueja, que trae conflictos, que quisiéramos que no estar pasando por esa situación. Seguramente. ¿Cuánto más en el orden espiritual tenemos que comprenderlo? Un servidor del Señor tiene que saber, tiene que saberlo y tiene que ministrarse con respecto a eso. Que es necesario porque el Hijo también padece. De hecho, la Biblia nos habla de sufrir penalidades, de entender que hay cuestiones que muchas veces se tornan difíciles, complejas, pero Él está con nosotros. Y no estoy diciendo que Él deja que nosotros suframos como si fuera algo masoquista o como si fuera algo como una obra de maldad. No, hay situaciones que nos acontecen y forman parte también de un proceso, a veces seguramente de consecuencias. Cada uno de nosotros sabrá.
pero dice que aunque era hijo, lo que padeció o por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, somos perfeccionados. Estamos siendo perfeccionados. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. De esa manera nosotros evolucionamos como servidores por medio de la obediencia. Y hace ese contraste la Escritura para que entendamos que si lo tomamos simplemente de forma natural, cuando las cosas están bien y queremos servir, queremos venir a la iglesia, todo marcha sobre ruedas, estamos en una nube. Pero la Biblia habla de sufrimiento. No, yo no quiero sufrir, pastor. Más todavía, basta. ¿Y qué te pasó? Y pedí Telecentro y hace como 20 días que no viene. Ese es el sufrimiento. Pobre, bueno, vamos a estar orando para que DirecTV haga su aparición. Y muchas veces solemos llevar una problemática donde no la hay. Y yo sí sé que hay problemas fuertes y que hay situaciones complejas de verdad. Pero déjame decirte que el Señor te va a levantar porque sos su servidor. Y hay situaciones que también nos toca pasar y no nos saca de esa posición. Nos hace mejores, porque en esos lugares buscamos de otra forma al Señor, porque en esas situaciones oramos más y son oraciones de verdad porque hay un clamor. Y como somos hijos, un padre escucha a sus hijos y los asiste. Por eso déjame decirte, no sé si hay conflictos emocionales, conflictos en tu familia, si hay dramas en el orden físico, enfermedad, situaciones que pareciesen que no se van a terminar de resolver. Bendito sea el Señor y conforme su palabra, yo creo que por medio de la obediencia, de mantenernos como buenos servidores del Señor, adorando en todo tiempo, vamos a ser levantados a un sacerdocio eterno, a un lugar del cual nadie nos puede sacar ni lo puede quitar. Las cosas verdaderamente van a ser transformadas y cambiadas a tu favor por el simple hecho, pero también por ese glorioso hecho de ser sus hijos. Amén. Evolucionamos también por medio de la lealtad. Proverbios capítulo 3, verso 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Decíamos en estos días, conforme la Escritura, que lejos esté de nosotros no adorar al Señor y no servirle. Esté lejos, por favor, Señor, no permitas que eso pase. Ahora, para que eso pase, lo que no se tiene que apartar es la misericordia y la verdad. La tenemos que atar a nuestro cuello. La tenemos que escribir en nuestro corazón. Entonces la gracia de Dios nos va a acompañar de continuo. Yo creo que somos portadores de la gracia de Dios. Simplemente tenemos que aprender a mirar de forma espiritual. Donde vos pises, las cosas tienen que cambiar. Vos vas a ver que cosas que no ocurren comúnmente por el simple hecho de que vos estás y portás lo del Señor, van a cambiar. Lo que no le dan a otros, a vos te lo van a dar. Lo que a otros no les acontece en años,
el Señor lo acelera en este tiempo para que vos lo puedas llevar adelante. Lo que no ocurrió en mucho tiempo, en un tiempo acelerado, porque dice su palabra, yo me sostengo sobre esa palabra, que pronta será tu recuperación. Que no habrá que esperar, porque el aceleramiento del Señor se está dando. En todos los órdenes, podría ser un listado, cada uno de nosotros estamos recibiendo la palabra. Y que el Señor lo conceda, que sea así como lo estás anhelando. En el nombre de Jesús. Pero tiene que haber lealtad. No podemos tener un corazón dividido. No podemos, mis amados. Un servidor que complementa con su servicio genuino la adoración que le tiene al Señor, tiene que ser leal. Necesita practicar la lealtad a su Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos para que evolucionemos. Y sean cuestiones chicas o sean cuestiones grandes, el Señor tiene el poder para cubrirlas, para asistirlas, para acudir a nuestra necesidad. Amén. Y otra de las formas en cómo evolucionamos como servidores es por medio de la pasión. Efesios capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como para el Señor y no para los hombres. Miren, ese es un estadio hermoso que difícilmente nos saque de una posición de gozo perpetuo. Y lo tenemos que llevar adelante, mis amados. Cuando nadie nos ve, nosotros tenemos la posibilidad de brindar nuestra mejor adoración y nuestro mejor servicio. Con nuestros hijos, en esas situaciones que llevamos adelante y que son hermosas y que el Señor nos brinda como papás ese privilegio de poder asistirlos en todos los órdenes, en lo material tanto como en lo espiritual. Mayor tiene que ser en lo espiritual, pero también tiene que haber una asistencia en lo natural. En lo que llevamos adelante para con nuestros hermanos. Y quizás nadie lo ve, pero el Señor sí lo ve. Ese abrazo, esa palabra de aliento, esa asistencia si está al alcance de mis manos. Porque eso es lo que aperturó el Señor en esa mesa hermosa cuando Él dijo, lo que yo estoy haciendo, ustedes lo tienen que hacer, porque ejemplo tienen. Eso nos va a hacer evolucionar como verdaderos servidores. Y después, quizás, si el Señor así lo contempla, lo considera bien, nos pondrá en una posición en donde estaremos un poco más expuestos, simplemente. Y se podrá ver que es mayor, pero no necesariamente acontece de esa forma, porque dice que Él concede conforme a cada uno lo que tiene que llevar adelante. Si mi trabajo desde este lugar es genuino, el Señor lo va a recibir como una ofrenda. Pero déjame decirte que ahí donde vos estás sirviendo y lo que vos estás llevando adelante, ya sea en el orden ministerial, en el orden personal, en el orden familiar, en el orden social, lo que vos estés haciendo, si es como para el Señor, Él lo va a recibir. Yo
no estoy disminuyendo lo que acontece en este lugar. Lo que estoy diciendo es que no es mayor mi servicio. Requiere una mayor responsabilidad. No quiero que miremos, no, que si yo estoy en el púlpito y usted está cuidando a los santos, entonces mi servicio es mayor. Sí, es un privilegio para mí, es una honra. Claro, quiero hacerlo con esa, de esa manera, cuidando, claro que sí. Y así como yo creo en una generación que ahora yo los veo, chiquititos, pero yo quiero que sean ellos los que estén mañana pisando este púlpito. Nuestros hijos primeramente. Y claramente los que vayan viniendo. Y el Señor los levante. No necesito que vengan ni de Australia, ni de Nueva York, ni de ningún lado. Tienen que ser ellos. Tienen que ser ellos. Tienen que ser ellos. Porque nosotros los estamos formando, porque creemos en ellos, porque los vamos a acompañar. Sí, que desde este lugar haya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, adoradores, siervos. Y claro, y estamos bregando para que también vengan, claro que sí, todos los que tengan que llegar. Pero qué bueno es tener esa mirada de la importancia de lo que, de que esto es una consecuencia de acuerdo a lo que el Señor marca en el orden ministerial. Pero siervos de Cristo es una estatura mayor que Él nos da a cada uno. Si vos sos una mamá y no estás llevando adelante una tarea específica en la iglesia, entonces no soy sierva. Vos estás siendo sierva del Señor desde el momento en que tus hijos están siendo asistidos y vos le estás enseñando lo del Señor y los estás cuidando y los estás formando y los estás cuidando en el orden espiritual y los estás asistiendo en el orden natural. Estás pendiente de cada una de sus necesidades. Estás siendo sierva del Señor. Y si después, de acuerdo a las cosas que puedes llevar adelante en el orden ministerial, valga la redundancia, las podés llevar adelante, gloria a Dios, porque también es hermoso. Pero déjame decirte que como papás, por ejemplo, jamás será mayor yo ser, insisto, no estoy disminuyendo, jamás será mayor ser un pastor reconocido que ser un buen padre para mi hijo. No lo será. Esto es hermoso realmente. Y lo hago con gozo, con responsabilidad, con temor. Pero sé quién es Cristo. Y sé que Él viene a que haya plenitud en nuestras familias y en nuestras generaciones. Porque ahí nace. Porque un día puede que no exista la iglesia tal como la conocemos. Y nuestras credenciales, nuestros ministerios, nuestros grandes eventos quedarán relegados. Pero siervos, pero hijos, pero padres, pero sacerdotes, eso no lo puede quitar nadie. Y nosotros cada día
tenemos un escenario para poder llevarlo adelante, conforme lo que se nos ha dado. Amén. No para los hombres, para Dios. Todo lo que hago es para el Señor. Termino. Vamos a ponernos de pie. Así adoramos al que vive para siempre. Que el Señor ponga pasión en nosotros por Él. Que podamos entregarnos por Él y para Él. Porque en definitiva de Él recibiremos la recompensa. Es más, de Él la recibimos todos los días. Créame, que nosotros podamos respirar, que podamos tener sueños, que podamos proyectarnos, tiene que ver porque hemos sido recompensados por Él. Y eso acontece todos los días de nuestras vidas. Como también hay otras que las hemos mencionado y que el Señor no se olvidó, que sí las tiene en cuenta, porque Él inclina su mirada sobre nosotros. Él está atento, Él tiene especial cuidado de cada una de nuestras necesidades y se hace cargo. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, pero también en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. La iglesia sierva anuncia al Señor en todo tiempo. La iglesia servidora es una iglesia que continuamente está siendo humillada por el Señor, con el solo fin de ser levantada. Y esa iglesia sierva tiene que ir y decirle a un mundo perdido que Cristo vive para siempre, para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Él es el Kyrios, que Él es el Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso en tu presencia, porque estamos recibiendo tu palabra, porque ella hace una transformación completa en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Señor, nosotros sinceramente te amamos y no hay nadie más hermoso, más importante, no hay nadie que esté primero. Señor, y desde ese lugar de adoración, nosotros queremos servirte conforme el don que se nos fue trasladado, en el nombre de Jesús. Permítenos en este tiempo poder evolucionar como verdaderos servidores, y teniendo en cuenta que en el tiempo final estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, nosotros podamos ser hallados. Que realmente cuando tengamos que estar poniéndonos a cuenta, puedas decir de nosotros: bien, lo hiciste bien, buen siervo fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra con seguridad en el gozo de tu Señor. Yo vengo ministrando que la iglesia está siendo llamada a crecer, que no solo son llamamientos, hay una escogencia, pero los que son escogidos quieren alcanzar la estatura de fieles para permanecer en todo tiempo en el gozo del Señor, no como sirviendo a los hombres, siempre haciendo su voluntad y sirviendo al Señor, del cual recibirán la recompensa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso al que viene. Porque bueno es nuestro Dios y para siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y la voz alzar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Aleluya. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. ¿Cuántos se lo dicen hoy? Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios,
siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia.